Árbol del Paraíso, de Rafael Bielsa. Después del almuerzo, como decía ella, la nona Mariana nos sacaba las zapatillas y las escondía. En verano se comía a las 12:30, siempre primer plato, principal y postre. Los tomates son enormes, traídos de la huerta del tío Juancito. El milagro de los huevos con 2 yemas de las gallinas de 5 meses que la nona alimentaba en el corral que estaba detrás del patio, y principalmente la mortadela, con pistachos o mirtos o pimienta negra, de cerdo y asno joven, tan suave y sabrosa como nunca más he vuelto a comerla. Es curiosa la coincidencia, pero la mortadela es llamada así porque los frailes boloñeses pisaban la carne en morteros, y de ese modo se llamaba el pueblo donde mi abuela vivía y nos escondía las zapatillas, después del almuerzo. Morteros, provincia de Córdoba, donde yo pasaba mis vacaciones. El plato principal solía ser pollo a la cacerola que permitía 1000 variantes. Para mí, por entonces el mundo se dividía entre los que preferían el muslo y los que preferían la pechuga, entre los que tomaban el helado de chocolate y crema americana o los que elegían limón y frutilla, entre aquellos a los que les gustaban las películas de guerra o las de cowboy. Lo mío era la guerra, limón y frutilla y pechuga. También fideos, al huevo o verdes, y el inolvidable ropa vieja. Al día siguiente del puchero. Una mezcla de las sobras con ajo, limón y aceite de oliva que no se parecía en nada a sus ancestros sino a sí misma. Ropa vieja. Una deflagración de sabores en los que ninguno aspiraba el papel estelar y todos juntos nos hacían festejar ruidosamente y alabar a mi abuela. Salamero, me decía. Esa armonía perfecta entre los alimentos evoca otra, la de los equipos cuando funcionaban como tales. Un funcionamiento que no necesitaba de estrellas, como bien lo dijo Alfredo Di Stéfano. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Fraternidades de 2 artes. El postre habitualmente era frutas, y excepcionalmente sangría, trozos de durazno tierno con su jugo, soda, vino tinto y azúcar molida a granel. La nona a veces le agregaba cáscaras de naranja y canela, pero yo le pedía que a mi vaso lo dejara sin esos ingredientes. A las 5 de la tarde la casa recuperaba poco a poco su movimiento habitual. Los chicos nos bañábamos, aunque no todos los días, pero sí nos obligaban a frotarnos enérgicamente con agua el cuello, los sobacos, detrás de las orejas y peinarnos el pelo mojado a la mañana y después de la siesta. Mis 2 tías, el mayor, el moro, el negro, caminaban unos pasos hasta la escribanía, y el menor, el dorado, el piamontés, los mismos pasos hasta el estudio de abogado del pueblo. Las mujeres hablaban entre sí articulando esas manos que parecían seres vivientes y autónomos, y nosotros nos íbamos hasta el Club Tiro Federal a encontrarnos con amigos, nadar en la pileta o a enamorarnos por algunas horas. La ficha del amor niño, un aguacero rabioso que nos mantenía insomnes y que clareaba con el ascenso del alba. En el agua matinal los manotazos nocturnos del enamorado eran ya los de un nadador hecho y derecho. Al anochecer, las campanas de la iglesia con los muros sin revocar tañían el angelus. Todavía lo recuerdo. A esa hora, de vez en cuando, nos dejábamos caer por el Belgrano, el bar donde se reunían los tíos con sus amigos. El Chuni Mazuca, el fotógrafo, el petizo Galina, al que la nona nunca logró querer porque era lascivo y provocativamente mujeriego, y Amado Fenoglio, cuyas hijas pasaban por ser las más hermosas del pueblo. A veces jugaban a las cartas y tomaban un vermú que, según mi tío más joven, Hipócrates, recetaba como un eficaz remedio para la enfermedad de la melancolía. Otras veces cambiaban de tema al vernos llegar en esos momentos. El petizo siempre reprimía una carcajada y a mí me gustaba cuando discutían sobre tango. Mi tío mayor era el que más sabía y el único que defendía a Piazzolla, apellido que los demás censuraban. A pesar de su aspecto severo y pausado, era el que tenía la mente más fresca, libre de todo tipo de prejuicios, una naturaleza de artista con un fuerte deseo de independencia, que siempre encontraba algo de valor real donde nadie lo había advertido, hasta que él lo hacía notar. Florial Ruiz, Héctor Mauré, Jorge Durán, Chola Luna,
Osmar Maderna, Julián Plaza, eran los nombres que yo me grababa a fuego para luego escucharlos en la radio tocadiscos Colster, Oklahoma, que estaba en la habitación principal de la casa. También me gustaba que contaran cosas que según ellos nadie sabía, que habían averiguado por parientes directos o amigos íntimos de las estrellas, como por ejemplo que las mejores composiciones de Julián Plaza eran inéditas porque su esposa, una mujer muy celosa, pero evidentemente con un exquisito gusto musical, no se las dejaba ejecutar, o que Rodolfo Biaggi se daba la viaba con tintura para el cabello perfumada al agua colonial, la Carmela, que se vendía en el pueblo en unos frascos de vidrio blanco con tapón de goma y una administración impresa sobre la etiqueta roja, úsese con cuidado. Por las noches era frecuente cenar torrejas, porque la nona no desperdiciaba nada, y un postre exquisito que consistía en remojar el pan que se iba endureciendo con leche y ponerlo a la sartén cubierto con miel. Un recurso que mi abuela llamaba niños pobres. Después sacábamos unas sillas a la vereda para tomar el fresco hasta que el sueño nos vencía. Al día siguiente solíamos despertarnos con el sonido de la bomba de agua, que extraía del pozo blandos chorros refulgentes bajo el enrejado de vides, y la rutina recomenzaba, aunque para un niño lo mismo nunca es igual, hasta que llegaba el mediodía, el almuerzo y el inexorable secuestro de zapatillas. Yo solía usar unas sandalias de plástico flexible, blancas y eternas. Me acuerdo de la propaganda. Tenía un problema y hallé la solución, con un calzado Skippy de larga duración. Es fantástico, es elástico, es de plástico, es calzado, es Skippy. La siesta era sagrada. Cuando la nona se despertaba por la mañana todavía no había aclarado, y para nosotros, la hora de la siesta, encerrados en una casa con las persianas veladas, era una verdadera tortura. Después de haber intentado convencernos, de castigarnos, de prometernos los peores males del infierno, sin lograr que no nos escapáramos, las mujeres del barrio entero se pusieron de acuerdo en esconder nuestras zapatillas hasta las 5, confiadas en la casi incandescencia del suelo durante esas horas cortantes. Todos se parecían, jóvenes y mayores, a mi nona, y dormían esas horas con la entrega y la profundidad simple y gozosa que provoca el cansancio físico. De modo que se trataba de tirarme en el piso fresco de baldosas del cuarto donde estaba el clúster Oklahoma, hacerme el dormido y esperar a que los primeros ronquidos me dieran alguna valentía. Salía entonces al resplandor de la vereda, que me mostraba los colores más tersos e intensos, porque eran los colores de la libertad condicional. Miraba a los costados la plaza vacía con sus rosales, sus tilos, sus moreras y el templete en el centro donde a veces tocaban unos músicos municipales, y corría 50 metros hasta el depósito del padre del Dante. Allí ya me estaban esperando todos en patas. El Dante, Carlitos, Audacia, como le decíamos, y el Enzo, a quien mi abuela había sentenciado. Pobrecito, qué pavo es, me decía mi abuela. Cuando mi hermano venía de vacaciones conmigo, éramos 5. La bodega tenía 2 puertas enormes de madera, e íbamos pasando a través de una endija para que no chirriaran. El enorme patio de tierra pisonada y arena donde los carros estacionaban era la cancha. Atrás estaba el galpón con las 2 tinas donde se almacenaba el vino a granel que vendía el padre del Dante. Era un lugar fresco con un sistema para conservar la temperatura, que requería de unos enormes bloques de hielo que traían envueltos en lonas de arpillera. Un olor agrio y dulzón, el olor del vino suelto reposando, anegaba el depósito. En el patio compartía su copa plateada con el interior y el exterior un paraíso, cuyos frutos duros y redondos usábamos de proyectiles para nuestras gomeras antes de que maduraran y se ablandaran. Ver la mitad de esa melena entremecida y agradecida por la luz de enero arrojando sombra sobre la vereda, cuando estaba a metros de llegar a la puerta, me llenaba de una alegría provocativa que jamás he vuelto a sentir. En el otro extremo del patio se acumulaban unos armazones de alambre para colocar las botellas, y el resto era algún lejano alboroto fugaz en algún gallinero, una locomotora errando sobre el terraplén, una avioneta que devanaba su cantinela por el azul impávido y el techo a 2 aguas del galpón como una llaga de luz de zinc. Jugábamos en mitad de un silencio ardiente como un juramento inconfesable, con una pelota de cuero número 3.
Todavía siento bajo la planta del pie el roce áspero y gastado de los gajos rodando sobre la arena, en los tobillos la caricia infantil de un quite rival. Jugábamos con la intransigencia de los niños, con una alegría briosa, en una complicidad claustral que nos hacía pecadores sobre una balda que nos conduciría a todos al castigo o a la redención. Movernos procurando el sigilo, participar de ese pacto nos hacía mejores a todos, y esa fiesta solo nos era arrebatada como por un viento taurino y fatal que arrojaba la felicidad a nuestras espaldas, cuando calculábamos que ya había pasado demasiado tiempo y que cada uno tenía que volver a su casa a afrontar el resultado de la huida. A pesar de algunas preguntas capciosas y de alguno que otro raspón que atribuíamos a diversas causas, aquello duró 2 veranos. En una aventura mayúscula, pero capaz de un extraordinario consuelo. El final llegó, lo supimos cuando el Dante, incapaz de soportar el minucioso interrogatorio, le confesó al padre el juego en que andábamos. Y después de propinarle una paliza, su padre informó a todos nuestros parientes. No sé cuál fue mi castigo puntual, pero sí cuál fue el peor. Como un actor de teatro que ya conoce su propio futuro, supe instantáneamente que nada nunca volvería a ser igual. Igual, solo el paraíso. Ni las casas, ni las veredas, ni la dicha, ni nosotros. Nada en mí volvió a ser igual. Árbol del Paraíso, de Rafael Bielsa.